Cuarto video de esta serie que se llama Movimiento Ondulatorio. Vamos a hacer un ejemplo acerca de intensidad sonora. Bienvenidos. La intensidad de una onda sísmica P se detecta a 100 kilómetros de la fuente donde se produjo, llamémoslo así, el sismo. Esa fuente se detectó a 100 kilómetros y a esos 100 kilómetros se le midió la intensidad física de 2 por 10 a la 6 vatios sobre metro al cuadrado. Recuerden que es energía, que es potencia W, potencia sobre área. Vamos a determinar la intensidad de esa misma onda sísmica P, pero ahora si es detectada ya no a 100, sino a 200 o a 300 kilómetros, una de las dos. Nuestro modelo nos dice que aquí en este punto se detectó una onda sísmica. Esta distancia al punto de fuente es de 100 kilómetros y ahora vamos a estar a una distancia de 200 y otra distancia de 300. Este es mi modelo matemático. A mayor distancia, menor intensidad. A menor distancia, más intensidad. La intensidad 1 es de 2 megavatios por metro cuadrado o 2 por 10 a la 6 vatios sobre metro cuadrado. La distancia o el radio es de 1 por 10 a la 5 metros o sencillamente 100 kilómetros. Y la distancia 2, donde se va a detectar, va a ser de 200 o de 300 kilómetros. 200 kilómetros, entonces 2 por 10 a la 5 metros. Y 300 kilómetros es 3 por 10 a la 5 metros. Despejamos nuestra ecuación inicial. Esta es nuestra ecuación inicial, ¿cierto? Recuerden, esta I sub 1 está dividiendo, entonces pasa a multiplicar. Entonces mi ecuación dirá que la intensidad 1 por el radio 1 al cuadrado sobre el radio 2 al cuadrado será 2 megavatios, 2 por 10 a la 6, esa es la detectada. Esta intensidad se detectó a esta distancia y la 2 vamos a tomarla de 200 kilómetros, el doble. Entonces se simplifica el 5 y queda un medio al cuadrado, pues un cuarto. Esto muestra que efectivamente es una relación inversa al cuadrado. Mire que la distancia se duplicó, pero el factor me dio un cuarto. Entonces una relación inversa al cuadrado, efectivamente. Entonces un cuarto de 2 megas, pues sería solamente 500.000 vatios sobre metro cuadrado. Ejemplo número 4. Vamos a pensar en una pared, una columna, una polea sin fricción, una cuerda de 4 metros acá y 1 metro adicional acá. Se coloca una masa para que tensione dicha cuerda. Esa masa tensiona la cuerda y vamos a darle un pulso en la cuerda. Ejemplo número 4. Una cuerda uniforme de 300 gramos de masa, 5 metros de longitud, masa y longitud, o sea que aquí tengo el mu, ¿cierto? La densidad de masa lineal o el factor masa sobre longitud. Pasa por una polea, como muestra la figura, mire.
y soporta un cuerpo de 3 kilogramos. Con estos 3 kilogramos puedo determinar la tensión por leyes de Newton. ¿Qué vamos a determinar? La rapidez con la cual un pulso va a viajar a lo largo de dicha cuerda. Entonces, si yo toco esa cuerda, debido a la masa, a la longitud y a la tensión que se me da, así será la velocidad con que viaje ese pulso o viaje esa onda. Entonces, en este punto, como está en equilibrio, voy a aplicar sumatoria de fuerzas. Fuerza de tensión va hacia arriba, el peso va hacia abajo, es igual a 0, segunda ley de Newton. No tengo la fuerza de tensión, pero sí tengo el peso, así que además de aplicar las leyes de Newton, podemos hallar esa fuerza de tensión. Entonces, despejo, el peso del cuerpo pasa a sumar la multiplicación de la masa, que son 300 gramos, mire, 300 gramos son 0,3 kilogramos, y la gravedad, vamos a pensar que está en la Tierra, entonces vamos a tomar la gravedad de la Tierra, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, y esto me da la fuerza de tensión. Esta es la tensión, el factor de elasticidad. Entonces, voy a hallar ahora la densidad de masa lineal, o ese factor entre la masa y la longitud, mu. La masa de la cuerda es de 300 gramos o 0,3 kilogramos y la longitud de la cuerda es de 5 metros. Entonces, mu me da 0,06 kilogramos por cada metro. Por eso es importante pensar que la cuerda es uniforme, para unificar que cada 0,06 kilogramos se encuentran en un metro. Entonces, como ya tengo la densidad lineal o la relación masa-longitud y tengo la fuerza de tensión, puedo utilizar la ecuación para determinar la velocidad en una cuerda, en una onda mecánica transversal. Hallamos la velocidad o la rapidez de la perturbación o la rapidez de la onda porque tenemos la fuerza de tensión y tenemos la densidad lineal o el mu. Reemplazo la fuerza de tensión, reemplazo el mu, me queda raíz de 49, o sea que la rapidez con que viaja esa perturbación es de 7 metros por segundo. Si aumento la tensión, aumentaré la velocidad de propagación, porque la relación velocidad y fuerza de tensión es directa. A mayor tensión, mayor velocidad. Pero es inversa con la masa. La masa, la densidad de masa. A mayor masa, mayor masa, la masa de la cuerda, menor será la velocidad. En el siguiente ejemplo, vamos a pensar en un helicóptero de rescate que quiere rescatar un excursionista que quedó a la vera del camino o en un peñasco. Un helicóptero de rescate baja un cable de 20 metros a un excursionista de 80 kilogramos, el excursionista. El cable es de 10 kilogramos y ese cable se amarra a un cabestrillo de 70 kilogramos. El cabestrillo es el que donde va a ir enlazado el excursionista, el cual va a ser atado al excursionista. Apenas atado el cabestrillo, el cable al excursionista, el helicóptero acelera hacia arriba y el excursionista, al asustarse, agarra la cuerda y envía un pulso, porque como la agarra, entonces perturba la cuerda, y al perturbar la cuerda, pues entonces viaja esa perturbación a lo largo de toda la cuerda.
hasta que llega al helicóptero y lo recibe el helicóptero, ese pulso, esa perturbación que hace el excursionista a la cuerda, 0,26 segundos después. Cada enunciado debe tener su modelo gráfico y sus datos relacionados. Aquí hay una masa que tensiona la cuerda. Esa cuerda tiene una longitud de 20 metros. Esa masa que está tirando hacia abajo, esa M mayúscula, es la unión de la masa del excursionista, que es 80 kilogramos, más la masa del cabestrillo, porque la masa del cabestrillo y la masa del excursionista son las que están tensionando realmente la cuerda. Así que esta masa mayúscula es la unión de las dos masas, 150 kilogramos. Y esta masa 3, que es la masa del cable, que es la que necesitamos para que, unido con esta longitud, podemos determinar la densidad de masa lineal o el μ. ¿Qué podemos hallar? Este es el tiempo con el cual se produce aquí una perturbación. El excursionista se asusta y agarra la cuerda, la perturba, y esa perturbación viaja a lo largo de la cuerda como una onda transversal y llega allá arriba en el helicóptero y viaja durante 0,26 segundos. Esos 0,26 segundos son durante una longitud de 20 metros, que es la longitud de la cuerda. Entonces podré determinar la velocidad con la cual el pulso viajó a lo largo de la cuerda. Entonces la velocidad del pulso, la velocidad de la onda, será espacio sobre tiempo. El espacio sería la longitud de la cuerda y el tiempo sería 0,26 segundos. Entonces la velocidad de propagación es de 76,9231. Como tengo la velocidad de onda y tengo la densidad de masa o el μ, puedo determinar la fuerza de tensión. Despejando, tengo que elevar al cuadrado para que esta raíz se vaya. Entonces esta velocidad quedará al cuadrado y este μ pasa a multiplicar. Esta ecuación ya la habíamos puesto en algunos videos anteriores. Entonces, en mi modelo anterior puedo aplicar la segunda ley de Newton para hallar la aceleración. Revisemos. Tengo una masa, una M mayúscula, que tira hacia abajo, una fuerza de tensión que actúa hacia arriba y el helicóptero que hace que esta partícula se acelere hacia arriba. Entonces vamos a pensar que esta masa se acelera hacia arriba por acción del helicóptero. La fuerza de tensión es positiva, mg es negativa, esta mg, y esta aceleración será positiva. Entonces aplicamos segunda ley de Newton. Al aplicar segunda ley de Newton, entonces tenemos la fuerza de tensión menos esa masa por gravedad igual a masa por aceleración. Recuerden que esta masa es la mayúscula. Ahora bien, pero la fuerza de tensión acá arriba ya la hallamos. Es la velocidad de propagación de la onda al cuadrado sobre μ, que es la densidad lineal. Pero esa densidad lineal, por definición, sería la masa de la cuerda sobre la longitud. La masa de la cuerda sobre la longitud. ¿Y qué voy a hacer? Tengo aquí masa mayúscula, tengo masa mayúscula. Entonces voy a dividir
por la masa total, la del excursionista, ¿cierto? Y la del dispositivo, el cabestrillo. Entonces paso a dividir, así que la aceleración vertical dependerá de qué, de la velocidad al cuadrado, de la masa de la cuerda, de la masa total, de la longitud y de la gravedad. Revisemos. Al pasar a dividir, se elimina esta masa, y aquí debajo de la longitud, pues queda la masa total. Reemplazo los valores, 76,9231, que es la velocidad de la onda, al cuadrado, por la masa de la cuerda, sobre 150 kilogramos, recuerden que era 80 kilogramos del excursionista y 70 del cabestrillo, por la longitud de la cuerda, que es 20 metros, y a este factor le debemos restar la gravedad. Entonces, todo esto me da 19.7239, le resta 9.8, y la aceleración con que el helicóptero sube es de 9,9239 metros por segundo al cuadrado. Esta es la aceleración del helicóptero. Hasta aquí el cuarto video en el que trabajamos los ejemplos 3, 4 y 5 de esto que le llamamos movimiento ondulatorio. Nos vemos en la próxima.